Quiero que mi familia esté completamente libre para Cristo. Quiero que mis hijos, mis hijas caminen en el poder del Espíritu Santo. Quiero que jamás repitan los errores que yo he cometido. Y quiero que se cumpla la palabra, y sé que se va a cumplir la palabra, de que mis hijas serán 7 veces mejor que yo. Amén. Amén. Ahora, denle fuertes palmas al Señor. Ahora, también soy consciente, porque la palabra de Dios me lo enseña, de que yo estoy llamado a ser la base en la cual ellas despeguen. Sé muy bien que mi techo será su piso de ellas. Estoy poniendo diferentes metáforas para que podamos entender de que a partir de donde yo llegue, hasta donde yo llegue, ellas van a empezar. Ahora, si yo no avanzo, si yo no crezco, si yo no busco al Señor, si mi vida es una vida mediocre, si mi vida es una vida de pecado, de ataduras, si me he dado al abandono y no respondo al llamado de Dios, al amor de Dios, entonces ellas, ¿en dónde van a empezar? Ellas van a empezar con una gran desventaja. Pero si tú y yo nos levantamos en el poder de Dios y abrazamos esta fe de Jesucristo con todo nuestro corazón, Dios nos va a llevar de bendición en bendición, de poder en poder y de gloria en gloria. Y nuestras hijas van a empezar mucho más arriba. Nuestros hijos van a empezar mucho más arriba. ¿Sí? ¿Por qué no le dices a la persona que está a tu costado: tu techo es el piso de tus generaciones? Muy bien, el título de este mensaje se llama Mantos o Harapos. ¿Cómo? Mantos o harapos. Harapos es bastante fuerte. Empezamos un nuevo mes. Este mes es tremendo, es maravilloso. El mes de aprender sobre el legado generacional, es aprender sobre la bendición del Padre también. Y ya estamos anunciando que el domingo 22 de este mes vamos justamente a tener esta ceremonia tan linda de la bendición del Padre. Ahora, mira, amada iglesia, quiero recordarte que nosotros tenemos un Dios que es un Dios trascendente. ¿Qué significa trascendente? Que va más allá. Muy bien, así es. No tenemos un Dios pequeño. Me encantó en el ayuno cómo nuestros niños han predicado, ¿no? Y Asher decía: ustedes han visto al sol, ustedes han visto esta constelación. Pues Dios es mucho más grande que esta constelación. Tenemos un Dios trascendente. Y eso justamente quiero poner como uno de los pilares en el mensaje de esta noche. Es un Dios que va mucho más allá de nuestros límites. Por eso nosotros, como sus hijos, también tenemos esa cualidad de ser trascendentes. ¿Te has puesto a pensar de aquí, ponle 100 años, cuando tú no estés y yo tampoco, quizás, qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué legado, qué herencia, qué cimientos, cómo nos van a recordar? ¿Te has puesto a pensar? Te ruego que cierres tus ojos por 20 segundos. 20 segundos, iglesia. Si Cristo no viene antes de aquí a 100 años, ¿cómo van a estar tus nietos? ¿Cómo te van a recordar? Cuando nombren tu recuerdo, lo van a hacer con alegría, con una sonrisa. Van a reunirse y diciendo: el abuelo, la abuela o la bisabuela abrió este camino hermoso para Cristo. O por el contrario, todavía falta un poco más para que abra los ojos. O por el contrario, ni siquiera te van a recordar, sino que vas a ser una gran piedra de tropiezo y una puerta de maldición. Abre tus ojos, por favor. Abre tus ojos. El Espíritu Santo te dice en esta noche: tú estás aquí para yo enseñarte a que yo quiero
a través tuyo dejar el mejor regalo para tus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es lo que vamos a aprender en esta noche, ¿sí? Mira, no todo termina contigo, ¿ya? No todo termina contigo, pero todo puede ser nuevo hecho contigo. Te lo voy a volver a repetir. No todo termina contigo porque muchos creemos que con nosotros se nos acaba todo. No somos conscientes de que nosotros también somos trascendentes. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el mundo que está afanado, que está preocupado, que está corriendo, que está estresado y un hijo de Dios? El mundo busca el éxito. El éxito es temporal. El éxito es de repente tener una cuenta bancaria llena de dinero, una buena casa, carro, de repente tres profesiones, y eso está muy bien. Pero más allá incluso, que también incluye eso, es la trascendencia. La trascendencia es tener todo eso, pero principalmente tenerlo sobre la roca que es Cristo. La trascendencia no solamente es tener éxito en tu oficina, sino que los hijos tuyos y los hijos de tus hijos puedan mirarte o puedan mirar tu recuerdo y puedan decir: mi abuelo fue lo máximo. Mi abuelo me enseñó esto, mi abuelo me dejó esta Biblia, mira, ni siquiera yo había nacido y puso 5 Biblias con 3 nombres de mujeres y 2 nombres de varones, porque él había visto en el Espíritu que yo sería su nieto. ¿Te das cuenta? Esa es una gran diferencia. Por eso tienes que tú conocer muy bien. Si tú estás buscando el éxito en esta vida, te propongo algo muchísimo mejor, que es buscar la trascendencia. La trascendencia, ¿sí? ¿Cuántos quieren buscar la trascendencia en Cristo? Ahora, solamente se puede encontrar la trascendencia en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora, cuando somos conscientes de esto, verdaderamente cae una pregunta fuerte por su propio peso. ¿Qué estoy haciendo para dejar algo perdurable? ¿Qué estoy haciendo para dejar algo perdurable? Yo felicito, y hay padres aquí en Luz Divina que han aprendido, por ejemplo, principios financieros, han aprendido lo que dice la Biblia en Proverbios 13:22, que el justo deja herencia, y desde que incluso sus hijos estaban en el vientre, han empezado a ahorrar $100. $100 han empezado a ahorrar. Duro, es fuerte, sacrificado, ¿sí? Nació el segundo hijo, $100 más. $100 más. ¿Por qué? Porque cuando esos hijos cumplan 18 años, ese esfuerzo, ese sacrificio va a permitirles económicamente tener su carrera universitaria ya pagada, incluso en una universidad extranjera. Ahora hay herramientas de inversión que te permiten tener retorno, que te permiten tener ganancia, que te permiten tener una buena tasa de interés. Ahora, no solamente me refiero a esto, sino que también quiero que tú y yo nos hagamos una pregunta aún más importante. ¿Qué es eso perdurable que les dejaré a mis hijos? Y aquí hay jóvenes que ni siquiera se han casado. Hay jóvenes que de repente ni siquiera están pensando en casarse todavía. ¿Cuántos dicen amén? Ah, no, muy bien, acá están pensando en casarse, muy bien. Estoy examinando su corazón, Pero mire, yo creo que este mensaje es importantísimo para cada uno de nosotros, iglesia. No importa si ya peines canas, si tienes nietos, si estás soltero, esto es fundamental, porque Dios es un Dios de generaciones, Dios es un Dios de legado. Y aquí quiero hacer una pausa y decir: yo en mi vida, o tú en tu vida, nosotros en nuestra vida, ¿qué han dejado nuestros padres, nuestros ancianos, nuestros abuelos? Estamos hablando del legado, estamos hablando de las generaciones, pero primero tenemos, a la luz de la palabra, amado mío, amada iglesia, examinarnos nosotros mismos para saber qué hemos recibido de nuestros antepasados. ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta?
No estoy hablando de deudas, no estoy hablando de problemas, de problemas de repente judiciales. Estoy hablando del legado espiritual que pesa sobre ti. ¿Alguna vez has estado en un ayuno personal en tu casa? ¿Alguna vez has estado ya cansado de los problemas que han estado sucediendo y has puesto tu corazón en quebranto con el Señor? Señor, ¿por qué no puedo vencer este pecado? Señor, ¿por qué siempre caigo en lo mismo? Señor, ¿por qué no puedo prosperar? Señor, ¿por qué no puedo tener un matrimonio feliz? Padre, ¿por qué no puedo ser sano? Oh Señor, ¿por qué ni siquiera puedo dormir bien? ¿Por qué se están repitiendo estos patrones? ¿Por qué está volviendo a suceder esto que sucedió con mi bisabuelo, con mi abuelo, con mi padre? Incluso lo estoy viendo no solamente en mi vida, sino lo estoy viendo en la vida de mis hijos. Si tú y yo queremos dejar un legado conforme a la palabra de Dios, entonces primero tenemos que examinarnos. Primero tenemos que preguntarle cara a cara al Espíritu Santo: Espíritu Santo, examina mi corazón, dame discernimiento, háblame en lo más profundo de mi corazón. Tu palabra es aquella luz que atraviesa la oscuridad y la tiniebla más profunda. ¿Qué puede estar sucediendo conmigo, amado Dios? Y yo te digo, de repente ya lo has escuchado en años anteriores o en meses pasados. He tenido yo, así como todos los hijos de Dios y todos los cristianos, que hacer este tiempo, de tener este tiempo especial para examinarnos y para poder preguntarle al Señor: ¿hay alguna maldición generacional que está obrando en mi vida? ¿Tengo constantemente derrotas una y otra vez? Mira, algunas batallas, quiero que nunca olvides esto, amado mío. Algunas batallas no comienzan contigo. ¿Puedes repetirlo conmigo? Algunas batallas no comienzan conmigo. Comenzaron mucho antes. De repente incluso ya no conocimos al bisabuelo o la bisabuela. De repente nuestra bisabuela fue fruto de una violación, lamentablemente, o fue consecuencia de una violación. O de repente practicaron algún pacto, le llevaron al brujo, entregaron la primera gota de su sangre de ese bebé y lo hicieron un pacto satánico, que el Señor lo reprenda. Y ni tú ni yo sabemos qué cosa hubo. Muchas de las batallas que estamos peleando no comenzaron con nosotros, sino mucho antes de nosotros. Pero yo también te digo algo en el nombre de Jesús: si tú estás con Cristo, esas batallas pueden terminar hoy contigo. Esas batallas pueden terminar en esta noche en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder, porque el evangelio del Señor corta toda obra satánica. Pero tú y yo tenemos que despertarnos, tenemos que ser conscientes, tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que conocer a la luz de la palabra de Dios que hay batallas que muchas veces no han empezado en mi vida, sino que han empezado mucho antes. Y si han empezado mucho antes, entonces, amado hermano, tienes que tú prepararte y tienes que tú conocer a profundidad el evangelio para poder levantarte frente a frente ante esa fuerza demoníaca y decirle: Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por mi maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que se cumpliese en él, para que la bendición de Abraham se traspasase hacia mí. Ya soy yo bendito. Pero si no conocemos esa espada, esa arma, entonces vamos a ser engañados y no vamos a vivir un evangelio verdaderamente completo. ¿Qué legado le vamos a entregar a nuestra siguiente generación? ¿Qué regalo, qué herencia, qué poder,
qué traslado espiritual le vamos a entregar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y hasta la tercera generación si nosotros seguimos peleando heridos, si nosotros seguimos perdiendo batallas, sangrando por dentro, con heridas emocionales? Y acá entra a jugar mucho también de la sanidad del alma, que lo hemos predicado y lo vamos a seguir predicando en nuestra iglesia, amados míos. Bien, mira, quiero que recuerdes esta frase que a mí me ha quedado muy marcada. Lo que no es transformado por Dios en mi vida, te lo repito, lo que no es transformado por Dios en mi vida será transferido por el diablo a mi siguiente generación. Lo que no es redimido por Dios en tu vida, lo que no es transformado, aquella puerta secreta que nadie sabe y que tú no le quieres dar pase y la llave del Espíritu Santo, entonces ahí opera el diablo, aunque incluso esté agazapado por 20, 30, 40 años. Pero si tú y yo nos vamos a la tumba y esa puerta secreta no es redimida, no es santificada, no es liberada, no es llena también de la presencia de Dios, por más pequeña que sea esa abertura, por más diminuta que sea ese espacio, entonces eso lo va a aprovechar el diablo para transferirlo a la siguiente generación. ¿Cuántos dicen no, Señor? No, Señor, en mi vida no será así. Toda mi vida, todo mi ser, toda mi vida es para Cristo y para mis generaciones. Dale fuertes palmas al Señor. Vamos a ver algunos casos que en esta noche, este es un mensaje puntual. Dios es bueno y todo este mes vamos a tener tremendas batallas, tremendos mensajes. Vamos a ver algunos personajes, no muchos. Abre tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 49, el versículo 8. Haz una marquita ahí y te ruego que me acompañes 11 versículos antes. Génesis 38, por favor. Génesis 38, versículo 14. Génesis 38, versículo 14. Vamos a ver, no profundamente, vamos a ver un pincelazo de la vida de Judá. Vamos a mencionar algunos personajes más. Nos vamos a quedar un poquito más con David, pero empezamos con Judá. Génesis 38, desde el versículo 14, por favor. Dice la palabra de Dios: entonces se quitó ella. ¿Quién es ella? Tamar. ¿Quién es Tamar? La nuera de Judá. Esta es una historia fascinante, iglesia. Voy a continuar leyendo. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez. ¿Por qué su viudez? Porque se había muerto su esposo y su esposo era el segundo hijo de Judá. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó, que parecía pavo, ¿no? Y se puso a la entrada de Naín, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. El tercer hijo de Judá se llamaba Sela. Y la vio Judá, ¿y qué cosa? ¿Estás conmigo, amada iglesia? ¿Y qué cosa pasó? La tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Vamos a quedarnos ahí y vamos a Génesis 49. ¿Qué pasa en Génesis 49? Este es un capítulo que yo te pido en el nombre de Jesús. En realidad leamos todo Génesis, pero que medites, porque aquí Jacob se pone el manto de profeta. Abraham, Isaac y Jacob. Jacob se pone el manto de profeta y, lleno del Espíritu Santo, empieza a profetizar
uno a uno lo que los postreros días el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Pero aquí hay algunos casos excepcionales que en esta noche yo quiero que tú pongas mucha atención, porque por más, de repente voy a spoilear una prédica del pastor sobre Isaacar, pero no es el caso de Judá. Pero por ejemplo, Isaacar suelta a Jacob una bendición no de desgracia, pero sí de mediocridad, mas Isaacar hace completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo tú y yo podemos cambiar todo el peso de las palabras de maldición y de toda maldición infernal que pesaba sobre nosotros, y podemos cambiarla y debemos cambiarla en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ahora, ¿en dónde estamos? Génesis 49, 8. Ya, 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Versículo 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó y se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Versículo 10, por favor, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán pueblos. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Qué estaba haciendo Judá en el 38, en el capítulo 38? ¿Qué estaba haciendo? Dilo sin miedo. Estaba metiéndose con una mujer que él pensaba que era una prostituta. ¿Y qué palabra de profecía pesa sobre la vida de Judá? ¿Y dónde quedó lo otro? ¿Dónde está lo otro? Jacob no lo menciona en ninguna de sus letras de su palabra profética. En cambio, con otros hijos, sí, es muy duro. Simeón, Leví, Rubén, tú eres el primogénito, el inicio de mis fuerzas, pero te envileciste contra mí, subiste a mi lecho. ¿Sabes por qué? Y quiero decirte algo, y nunca lo olvides. Judá se arrepintió. Repite, Judá se arrepintió. Judá se arrepintió. Judá reconoció su error. Judá quiso enmendar todo lo malo que había hecho. Cuando vemos luego la historia de José en el capítulo 39, 40, 41, 42 y posteriores, vemos ahora un Judá completamente distinto. Vemos un Judá que empieza a dar un discurso y es un corazón transformado. No es aquel rebelde que se fue de su padre, de sus hermanos, se apartó. Judá es el hijo pródigo del Antiguo Testamento. No fue aquel hombre lleno de desórdenes y de inmoralidad sexual y que se acuesta con una prostituta. Por eso te digo en esta noche, por más sucia que haya sido nuestra vida, si la sangre de Cristo la ha limpiado, entonces podemos cambiar nuestro legado. Podemos dejarle bendición a nuestros hijos. Podemos transmitirles bendición. Podemos transmitirle paz. Podemos transmitirle genes sanos. La ciencia corrobora lo que estamos predicando en esta noche, que hay enfermedades degenerativas y enfermedades, ¿qué cosa? ¿Cómo se les llama? Que se transmiten a través de los genes, y hay genes que están atrofiados, sea por un traspaso generacional o también porque el hombre o la mujer consumió drogas, comió de manera desordenada y su organismo se va deformando y su ADN se va corrompiendo. Los hombres que lamentablemente viven en alcoholismo, viven en drogadicción, esos espermatozoides son espermatozoides enfermos, son espermatozoides que lamentablemente en el 30% de casos producen niños con síndrome de Down. Eso sucede, labio leporino, diversas enfermedades. La ciencia respalda
lo que la palabra de Dios dijo, lo que la palabra de Dios dice. Por eso, si eso ocurre en el ámbito biológico, en el ámbito físico, en el ámbito fisiológico, en el ámbito genético, cuánto más en el ámbito espiritual, cuánto más en el traspaso generacional. Por eso vemos aquí en la vida de Judá que no solamente cambió su futuro, sino que fue la tribu que es la puerta para la entrada del Mesías. ¿Cuántos lo saben? Porque nuestro Señor vino por la tribu de Judá, porque Él es el león de la tribu de Judá. De un hombre que estuvo revolcándose en el chiquero, a un hombre que amó a Dios, a un hombre que traspasó genes puros, genes santos, genes de vida, no genes corrompidos, no enfermedades, no maldiciones, no pornografía. Porque también debes saber de que el diablo hace una obra muy astuta, y primero es rebelión, luego es pecado y luego es iniquidad. No juegues con el diablo, no coquetees con el diablo, porque piensas que puedes salir librado, pero nadie que juega con fuego pretenda no quemarse. Entonces, esto es en la vida de Judá. Ahora, hay más, y a mí me sorprende. ¿Has leído Génesis 1, la genealogía de Jesús? ¿Has leído cómo? A ver, uno dice, ay, qué aburrido, Tares, engendró y va. Pero si tú te enamoras de la palabra, vas a poder ver y discernir tesoros grandes. 2 prostitutas están en la genealogía de nuestro Señor Jesús. Dime cuáles son. O hasta 3. Bueno, Tamar yo no la considero prostituta. Rahab, ¿quién más? Ruth la moabita. Aquí hay varias posiciones, ¿sí? Pero los moabitas eran un pueblo realmente de perdición. Ellas están allí en la genealogía de nuestro Señor Jesús. Porque si primero toqué Judá, también quiero decirte, por más a ti, dama ungida, lavada por la sangre de Cristo, por más errores y por más pecados y por más oscura que haya sido tu vida, de tus entrañas, cuando estás en Cristo van a salir hijos que honren al Señor, hijos que alaben a Cristo, hijos que no se involucren en lo sucio. Bendito sea el Señor. ¿Por qué no le das fuertes palmas a Cristo, grande y poderoso? Tienes que arrepentirte, tienes que caminar en Cristo, tienes que conocer la palabra de Dios, tienes que luchar por esa bendición, tienes que vivir diariamente por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Porque si no sabes Biblia, si estás anémico espiritualmente, entonces lamentablemente el diablo te va a comer con zapatos y todo. Pero bendito sea el Señor que en esta iglesia hay ovejas gordas en el espíritu. Dijeron varias amén. Ya, voy a cambiarlo. Hay ovejas robustas, invencibles en el Espíritu Santo, gloria a Dios. Ahora sí aplaude, por favor. Hay casos que yo te pido también que puedas conocer. El sacerdote Elí, en los primeros capítulos del libro de Samuel. El sacerdote Elí es una representación terrible de una vida dándole la espalda al Señor y transmitiendo lo peor para sus hijos, dejando que sus hijos se corrompan y dejando que sus hijos no amen verdaderamente lo santo y no teman lo que es la obra de Dios. Y esto es muy grave, iglesia. Esto es muy grave porque Dios toma cuentas muy seriamente. ¿Sabes cuál es la primera causa de las maldiciones? La primera causa de las maldiciones es desobedecer a Dios. Es darle la espalda a Dios. ¿Recuerda los 10 mandamientos?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, no las adorarás, porque yo soy Jehová. ¿Qué cosa? Fuerte, celoso. ¿Y qué más sigue? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. Perdóname, ¿qué es eso? Eso es desobediencia y eso es traer maldición a nuestra casa. Eso es traer lo vil a nuestra casa cuando desobedecemos a Dios, cuando nos apartamos del Señor. Elí es un ejemplo claro. Un sacerdote que se vuelve ciego, un sacerdote que tiene gran dificultad para movilizarse, que no ve lo espiritual. Otro ejemplo, perdóname que no ponga los versículos porque el tiempo es apremiante, pero otro ejemplo es la vida de Saúl. La vida de Saúl. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? Los dos cometieron graves pecados. Los dos cometieron graves pecados. Es más, Saúl fue perdonado una vez, pero la segunda ya no. Él continuó en su terquedad, en su rebeldía. Por favor, le dijo el profeta, yo quiero que tú me honres delante de los hombres, pero no estás entendiendo lo que está sucediendo, Saúl, que estás trayendo maldición para tus hijos. Cómo murieron sus hijos, cómo vivió Mefiboset, cómo vivió la casa de Saúl, el linaje de Saúl. Vivió lamentablemente una vida muy, muy terrible. Ahora, hemos hablado de Judá, hemos mencionado a Rahab, a Ruth la moabita, pero también quiero mencionar al rey David. Vamos a 2 de Samuel capítulo 12. Ahora sí quiero aterrizar un poco más en la vida de David. 2 de Samuel capítulo 12, versículos 7 al 13. ¿Estamos allí, amados? Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Por favor, préstame mucha atención en lo que viene a continuación. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel. ¿Y qué más? Versículo 8, gracias. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9. Escucha bien, amado mío, por favor. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué tenemos en poco la palabra del Señor? Mira, permíteme hacer una pausa, porque también lo vi con mucha delicadeza, de verdad, muy alarmado. Lo vi en Oseas 4:6, por favor. Oseas 4:6, le ruego, hagamos una pausa y después regresamos a 2 de Samuel. Mi pueblo fue, ¿qué cosa? Destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto, ¿qué pasó? Desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo no sé tú, yo estoy seguro, mejor dicho, que nadie quiere que Dios se olvide de nuestros hijos. ¿Cierto?
nadie. Yo sueño y oro al Señor para que mis hijas continúen este legado. Y le oro a nuestro buen Dios, oramos con mi esposa, Señor, que nuestras hijas sean adoradoras en espíritu y en verdad. Padre, guárdalas cada día. Y mira qué fuerte que la palabra de Dios nos diga que cuando nosotros tenemos en poco la ley de Jehová, que cuando nosotros desechamos el conocimiento del Altísimo, Él no solamente nos echa del sacerdocio, sino que se olvida de nuestros hijos. Yo no quiero que eso pase jamás en ninguna familia de nuestra iglesia, en ninguna casa que el evangelio se predique a través de esta congregación. Regresa por favor a 2 de Samuel. Estamos en el versículo 9 ahora. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo lo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Qué le está diciendo el profeta Natán a David? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que su pecado no queda en él. Le está diciendo que no se apartará jamás la espada de su casa. Esto es grave, iglesia, porque David, el dulce cantor de Israel, el que mató a Goliat, el que venció a 10,000, ese poderoso gigante, ese poderoso guerrero del Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Está transmitiendo maldición a sus generaciones. Y no queda ahí, versículo 11. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Yo no sé tú, pero a mí se me escarapela tanto el corazón al conocer esto. Porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Versículo 13, por favor. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Quiero que ahora, a la luz de lo que estamos recibiendo de parte del Señor, no solamente quiero quedarme en esta parte, sino que quiero darte esperanza, iglesia. Quiero decirte que David cometió esto tan terrible, transmitió esta maldición que pasó de su padre Isaí, porque él en un salmo, en el Salmo 51 decía: en maldad me concibió mi madre, en pecado fui concebido, mi madre me concibió en maldad. Pero quiero decirte que ahora en Cristo tú y yo hemos sido redimidos. Tú y yo tenemos la esperanza viva de que el acta de muerte de todos los decretos que eran contrarios a nosotros fueron clavados en la cruz del Calvario, fueron anulados, fueron dejados sin poder, sin autoridad. Por eso quiero terminar
yendo al Salmo 71, 18. Salmo 71, 18. Y hay una imagen, quiero presentarte a dos personas. Jonathan Edwards, un general de la fe, un hombre de Dios que marcó su generación, que impactó con el evangelio a miles. Y del otro lado, Max Lucado, un ateo que anunciaba el sexo libre, que no creía en absoluto en la palabra de Dios, que se mofaba de todo lo que es el evangelio. Mira las generaciones de los descendientes, de Max Lucado. 310 murieron de una manera paupérrima, en la más absoluta miseria, en el lado del hombre que desechó al Señor. 150 fueron avesados criminales, 7 fueron asesinos, más de 100 fueron alcohólicos y 190 fueron prostitutas. Ese es el legado que dejó Max Lucado. Ahora, por el lado de este siervo de Dios, googlea, youtubea Jonathan Edwards, lee los libros que se han escrito o su biografía de Jonathan Edwards. Es impresionante, te la recomiendo. Mira lo que hace Dios en un corazón que se rinde, en sus generaciones, en su legado. 13 fueron presidentes de universidades. 13 de sus descendientes fueron la autoridad más grande, fueron los decanos de las universidades. 65 fueron altos catedráticos y 75 fueron altos oficiales militares. 80 fueron servidores públicos. 60 fueron autores, escritores de libros. 60 fueron doctores. 30 jueces. 100 pastores. 100 abogados, 3 senadores y un vicepresidente. ¿Nota la diferencia, iglesia? Eso es lo que el Señor quiere hacer con toda su generación. Ahora, si eso lo ha hecho con Jonathan Edwards, yo sé que en tu caso, en tu vida, en tu linaje va a ser muchísimo más en el nombre de Jesús.